Así es, Pablito, ya me encuentro con el invitado de la fecha, el director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Setz, se encuentra aquí en los estudios de la media mañana. Damos la bienvenida. Director, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Gladys. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, el director tiene unos números que contarnos y también nosotros tenemos unas preguntas que hacerle, pero vamos a hacer por orden, así que le vamos a dejar que nos comente la cantidad de llamados y los montos de llamados que estamos teniendo, y acompañados de unos gráficos también que nos proveyeron, y le agradecemos también por esto. Por favor. Bien, Gladys, te agradezco el espacio, y es muy importante dar a conocer los valores y los números de el ámbito y el ecosistema, como se dice ahora, de las compras públicas, de las contrataciones públicas, en un momento en que la economía nacional decide y depende de cada centavo dónde va, ¿verdad? Estamos muy expectantes de lo que ocurre con la economía nacional, y el ámbito de las contrataciones públicas representa el 15% del Producto Interno Bruto cada año. Son aproximadamente 3.000 millones de dólares que al año el Estado invierte a través del sistema de compras públicas. Y una noticia muy positiva es el nivel de inversión que ya se tiene este año, si lo comparamos contra el total del 2018. Por ejemplo, enseguida ahí en esta gráfica justamente... ¿Podemos parar ahí un ratito? Esa gráfica demuestra un gran avance en el nivel de ejecución de los procesos licitatorios, tanto a nivel de adjudicación como ya de procesos con llamados en firme. Al 31 de julio del 2019 llegamos a 13,7 billones de guaraníes. Si vemos la gráfica azul, en todo el 2018 llegamos a 14,6 billones de guaraníes. Sí, ya casi a medio año estamos llegando al total de lo que se tuvo el año pasado. Exactamente, y es muy importante recordar que durante los meses de septiembre y octubre vemos, estadísticamente hablando, un avance muy importante en la ejecución de los llamados en materia de compras públicas. O sea, esperamos que este año vamos a superar los 15 billones de guaraníes en inversión. Hay un gráfico del mes a mes, me parece, Sí. Creo que fue el anterior a este, que muestra justamente cómo, cuáles fueron los meses. Siempre luego, en realidad, hay unos meses que son seguramente de más movimiento que otros. Exactamente, tenemos en la línea de ejecución presupuestaria estándar, o mejor dicho, estadística, durante los últimos 5 años, tenemos que en abril hay un pequeño pico de llamados que probablemente se origine por el efecto de regulación del presupuesto general de gastos de la nación, y como te decía, a partir de septiembre también tenemos una alza en materia de ejecución de presupuesto y de llamados de licitación. Justamente, aquí vemos que en abril, eso que veía recién en pantalla la audiencia, enero, febrero, marzo, abril, se producen así las levantadas en ambos años, tanto en 2018 como en 2019. Solo que en este año fue más para arriba la curva. Exactamente, en este año también vemos un repunte muy importante del mes de junio, y ese repunte vino después de una reunión del equipo económico nacional que fue muy publicitada, muy comentada a nivel prensa especializada en economía también, donde se hizo hincapié en las medidas que tomaría el Estado a los efectos de contrarrestar el desaceleramiento de la economía nacional. Y una de esas medidas era justamente superar los 1.500 millones de dólares en llamados a licitación pública. Hoy día ya estamos superando los 2.000 millones de dólares en licitaciones públicas. Y también es muy importante mencionar que de ese total, 55% corresponde al rubro obras públicas. Es muy importante que sea así, porque primero y antes que nada, las obras públicas son necesarias, la infraestructura, la mejora de la infraestructura es necesaria en nuestro país, pero también a los efectos económicos tenemos que reconocer que el rubro obras públicas es un canal dinamizador muy importante de la economía y de la economía zonal también. Claro, redistribuye esas ganancias en otros sectores de la economía. Exactamente, cada obra va moviendo físicamente el dinero en cada zona donde se ve afectada directamente la obra. Bueno, pero estos son los números hablando en cantidad de llamados. Ahora, ¿y qué hay de la calidad de esas adjudicaciones? Hoy podemos hablar de que hay mecanismos. Hace poco lanzó Contrataciones Públicas un grupo de control de los llamados que está constituido también por la Procuraduría y la Contraloría, de tal modo a que no solamente seamos exigentes en el cuánto estamos invirtiendo, que es importante por supuesto, sí, sino también en el cómo estamos dando ese dinero. Exactamente. Una de las herramientas de control más importantes que lanzamos ahora es el sistema de seguimiento de contratos, que fue lanzado un poco antes del equipo de trabajo que promovimos entre la Procuraduría, la Contraloría y la Auditoría General del Poder Ejecutivo con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Esta herramienta, el sistema de seguimiento de contratos, permite que la ciudadanía, y no solamente las autoridades, sino toda la ciudadanía, a partir o desde el portal de contrataciones públicas,
pueda observar el estado de ejecución de cada contrato. Normalmente el control de la Dirección de Contrataciones Públicas a los efectos de transparencia y de demostración a la ciudadanía llegaba hasta la firma del contrato. Y solamente en 120 casos al año se podía mostrar la verificación in situ de la obra o de la provisión que se estaba haciendo el Estado. Con el sistema de seguimiento de contratos extendemos al 100% de los contratos firmados, que son aproximadamente 20.000 contratos al año. Se va a tener más capacidad de control, claro, entonces. Es una herramienta que en línea reporta si se está o no cumpliendo ese contrato. Al suscribir el contrato, el administrador público ya debe cargar al sistema todos los indicadores de cumplimiento del contrato. Si es una obra, el incumplimiento, el indicador de cumplimiento será el reporte de avance. Si es un contrato de entrega de bienes, serán las notas de remisión. Si es un contrato de prestación de servicios, y los reportes de servicio. Entonces, esos indicadores de cumplimiento deben ser marcados en el sistema, y si no se actualizan esos indicadores, el sistema automáticamente levanta alarmas rojas, ¿verdad? Claro. Si se actualizan, esos indicadores son directamente comunicados a través del portal a toda la ciudadanía. Tal es así que hoy día la ciudadanía puede ver, por ejemplo, y menciono a Petropar porque fue una de las entidades que más colaboró en la implementación de este sistema, puede verificar, por ejemplo, hasta el nombre del chofer que llevó la carga de alcohol absoluto a la planta de troche. Hasta ese nivel de control pueden llegar a ejercerse desde la prensa, desde la ciudadanía, desde las autoridades de control. Es tan importante esto, director, y también comentamos con la audiencia, porque se les suele criticar mucho la ley 2051 por la burocracia, dicen, ¿verdad? Sin embargo, es el sistema mejor que tenemos de control y de seguimiento del uso del dinero público, porque muy fácil es usar el rubro 800 y de transferencia a ONG, por ejemplo, y que sean tercerizados los contratos, y ahí ya nosotros perdemos el registro de qué hacen con el dinero, en cómo contratan, si le contratan a la empresa a un seccionalero o si le contratan a una constructora seria para hacer, no sé, viviendas, por ejemplo. Entonces, tener la forma de controlar siempre, yo soy una de las defensoras de la ley 2051, a pesar de las lagunas que pueda tener, sí. Porque también nos permite a nosotros, los medios de comunicación, hacer los seguimientos después de que ya se consumó un hecho. Ya está bien, no logramos evitar, pero logramos después por lo menos ver, miren, bajo la administración del gobierno anterior se contrató a tal empresa a través de una licitación que fue toda muy transparente. Sin embargo, vimos que hubo, no sé, 4 ampliaciones, al final terminó costando muchísimo más caro. O sea, nos permite poner la lupa aún después de que ya sucedió. Exactamente. Yo no sé si vos sos consciente, Gladys, pero vos sos una de las pocas periodistas de datos, por así poner un rótulo al tipo de periodismo que haces. Son pocos los colegas tuyos que hacen periodismo de datos. ¿Qué es el periodismo de datos? Tomar los datos de los portales y de las herramientas que utiliza el gobierno para demostrar qué está haciendo con el dinero público. Hablaba con tu colega Mabel Renfel y me decía, pero para hacer periodismo de datos necesitamos datos. La Dirección de Contrataciones Públicas sí podemos estar orgullosos de decir, damos todos los datos que están en nuestro sistema, pero estamos trabajando en que eso todavía sea potencializado. Estamos trabajando en implementar una cultura de datos en nuestra institución. ¿Y qué significa eso? Que la información no solamente esté en un PDF frío, escaneado y guardado en una serie de archivos digitales que ya cuesta encontrar. Que la información esté a mano, que la información esté presentada de una manera amigable, que la información sea la que la ciudadanía, los investigadores, la academia o el sector empresarial necesiten. Hoy día tenemos la necesidad de demostrar los valores totales de nuestro sistema para que eso influya positivamente hasta en el ánimo, hasta en la expectativa del mercado y que el mercado se anime a movilizar la economía. Bueno, justamente hablando de movilización de la economía, le consultaba antes de ingresar a este nuevo bloque al director cómo está el tema de las compras consolidadas, que fue una de las medidas anticíclicas anunciadas por el gobierno y también una de las medidas más bien de mejor uso del dinero en este momento en que necesitamos racionalizar un poco los gastos. Las compras consolidadas ya se están dando, ¿y cuál va a ser la primera licitación en esta modalidad? Bien, la compra consolidada responde a una cuestión básica de mercado de que a mayor volumen comprado, menor precio unitario debería encontrarse de parte del comprador, que en este caso es el Estado. Lo que hicimos desde la Dirección de Contrataciones Públicas fue habilitar esta modalidad que nunca antes se había incorporado al abanico de opciones en nuestra dirección, y consolidamos 5 productos del IPS y del Ministerio de Salud, 5 productos descartables: suero, guantes, tapabocas, gasas,
y jeringas, ¿verdad? Productos muy estandarizables. Y el mes que viene estaríamos convocando al primer llamado de compra consolidada. De esta manera, la sumatoria de productos consumidos por el IPS y por el Ministerio de Salud se estaría comprando a través de un único proceso, estaríamos aumentando el volumen de compras y por tanto esperamos reducir los precios de compra para el Estado, dándole la seguridad de que siempre habrá provisión utilizando un sistema también de abastecimiento simultáneo de más de un proveedor para el mismo producto. Nuestro presupuesto anual es de alrededor de 14.000 millones de dólares. Creo que 14.300 millones de dólares estamos previendo para el presupuesto 2020. ¿Cuánto se puede ahorrar a través de este sistema de compras consolidadas? La mejor respuesta que te podría dar sería la copia de lo que dijo el Banco Mundial en el informe de diciembre del 2018. El Banco Mundial, aplicando algoritmos de procesos de compra que los utiliza en todo el mundo para medir los sistemas de contrataciones públicas, dijo que el sistema paraguayo podría producir, sin necesidad de modificación de la ley, un ahorro de hasta el 18% en las compras públicas. Muchísimo. ¿Cómo se logra ese ahorro? Principalmente volviendo más competitivo el mercado de las compras públicas. Tenemos noticias alentadoras al respecto sobre el efecto de las medidas que estamos tomando y vemos licitaciones como la recientemente anunciada por el Ministerio de Obras Públicas para refacción de caminos, donde había más de 50 ofertas. El Banco Mundial te dice, a partir de 4 ofertas, los precios pueden llegar a bajar 4% en promedio. ¿Cómo medir eso? Y bueno, ahora estamos desarrollando todas las herramientas de economía aplicadas al sistema de compras públicas. Con nuestra misma ley, la diferencia es la óptica con que se encara el sistema. Siempre se encargó el sistema de compras públicas y al proceso de compras públicas como una actividad más jurídica que económica. Lo que hoy día queremos hacer, a pesar de que yo soy abogado, es dar un toque mucho más comercial al sistema de compras públicas. Que las compras públicas no sean una guerra de papeles, que sean una guerra de mejores ofertas. Claro, finalmente ese es el espíritu también que tiene la ley. Ahora, director, hablamos de 1.500 millones de dólares, creo que dijo el Banco Mundial. No recuerdo nomás si estos números ya dijimos al aire o fue nuestra conversación previa, por eso me quiero subrayar, porque es muy importante que la gente sepa esto. Cualquier ciudadano puede también ingresar al portal y hacer estos controles que mencionó el director. Solo que es cierto, a veces es un poco complicado cuando nos manejamos mucho, es decir, tenemos miedo de pronto de entrar, pero los jóvenes, los adolescentes que manejan muy bien internet pueden investigar un poquitito la página de contratación y van a ver por institución, por ejemplo, se pone ahí, salta toditos los llamados de cada institución y se puede ver qué adjudicación se hizo, a qué empresa, a qué precio. En una entrevista que le había dado el director, creo que fue justamente a Mabel Renfeld hace un par de meses, mencionaba usted la cantidad de llamados, de ofertas por llamado que se hacía en el pasado y que nos daba justamente muy poca eficiencia. No recuerdo nomás cuál era el número. Exactamente, era 2,6. 2,6 y eso es un valor que tengo en el tablero de control detrás de mi escritorio que está como una espada de Damocles todo el tiempo sobre mí. 2,6 ofertas. 2,6 ofertas es poco. Es poquísimo. Tenemos que subir, eso es un promedio global, por supuesto, es sumar todas las ofertas recibidas por el Estado paraguayo y dividir entre la cantidad de procesos de compra. Ahí no hablamos de compras directas vía excepción. Incluimos todo. Todo. Sí. Okay. Porque en ese tipo de estadísticas no podemos mentir, no podemos tomar los datos que nos convienen y los datos que no. Yo no puedo tomar solamente el dato de la hermosa licitación del Ministerio de Obras Públicas donde hubo 50 ofertas y dejar de lado aquella licitación donde hay una sola oferta porque es una contratación por vía de la excepción. Si quiero ser honesto con el sistema, conmigo y con la ciudadanía, tengo que juntar todo y decir, en promedio tenemos hoy día apenas 2,6 oferentes. Llegamos a tener 2,7 oferentes en el mejor año que fue a comienzos del 2014 y luego comenzó a bajar paulatinamente hasta llegar a 2,6. La idea es subir a más de 4 ofertas en promedio en todo el sistema. Para eso estamos trabajando, primero en tomar adecuadamente todos los datos, segundo en demostrar que participar a las licitaciones públicas o en las licitaciones públicas es un mercado muy interesante para todas las empresas, no solamente para los proveedores tradicionales como por ejemplo los de obras públicas, los de obras viales, donde el mercado es casi exclusivo del Estado, sino en una enormidad de servicios y bienes que consume el Estado, donde hay todavía pocas ofertas para lo que es el mercado total, privado y público que tenemos disponible. ¿Cómo podemos hacer, director, para mejorar el tema de las contrataciones directas de vía de la excepción? Porque nosotros aquí, en la sección de economía en ABC Color, vemos muchísimas veces excusas realmente que dan las convocantes. Dicen, yo solamente puedo comprar tal maquinaria o tal herramienta de esta empresa porque es la única, o si no nos dicen cosas como
que yo no pude prever esta situación y en realidad vos comenzás a averiguar y te das cuenta que no, que la situación esa que alegan como urgencia impostergable era algo que todos los años se da, o es algo muy previsible y es una cuestión de gestión en realidad. ¿Se puede mejorar o cómo hacer para mejorar la compra directa de la excepción? Estamos migrando de una aceptación de la contratación literalmente directa por vía de la excepción a eventualmente una contratación con plazos reducidos pero abierta. Es decir, en vez de tener X días, 20 días de publicidad del pliego, tener por lo menos 5 cuando la situación así lo amerita, pero que sea abierta para participación de todas las empresas potencialmente interesadas. Tuvimos un caso hace muy poco tiempo con la DINAC para la reparación de la pista del aeropuerto. Además, se pueden enviar invitaciones a las empresas si es que hay ánimo de que haya participación. En el ejemplo que te doy, obviamente la pista del aeropuerto no puede aguantar meses sin reparación, pero conseguimos que la DINAC no haga una contratación directa, hablando transparentemente con la DINAC, y se den cuenta que es mejor hacer un proceso de excepción en cuanto a plazo, pero abierto en cuanto a participación, y así tuvieron, incluso con pocos días de anticipación en la publicidad del pliego, 5 ofertas o 4 ofertas muy buenas y pudieron adjudicar a la oferta más barata, ¿verdad? O sea, son ejemplos de que incluso estando contra las cuerdas en cuanto a tiempo se pueden hacer procesos competitivos, ¿verdad? También estamos siendo más duros de la Dirección de Contrataciones Públicas en la aceptación de cuándo sí y cuándo no es admisible un único proveedor, y estamos dando apertura a la competencia para que la competencia comercial sea la primera en que haga notar esa falta de veracidad respecto a que una sola empresa en el mercado podría dar satisfacción a esa provisión. La normativa vigente hoy nos permite identificar, por ejemplo, ciertos grupos de empresas que podrían trabajar de forma conjunta, como el caso de Brasil, de Odebrecht, el caso de Lavallato. Veíamos, y creo que también hubo de eso en Paraguay en el pasado, sobre todo con las vialeras. Hoy ya no, porque hay mucha competencia en el sector de las construcciones, pero cuando eso... las 6 únicas vialeras que había se ponían de acuerdo y decían, bueno, vos vas a ganar esta licitación, vos vas a ganar esta otra, yo tal y tal. Entonces, en un llamado nos presentábamos las 7 para fingir que hay competencia, pero en realidad ustedes tiran su precio hasta el cielo y yo bajo. Y a mí me adjudican esta. Y lo mismo hacemos rotando en los siguientes llamados. Hoy estamos preparados para poder combatir ese tipo de prácticas desleales que son... rayan la ilegalidad en realidad. No rayan desde adentro de la ilegalidad. También adentro de la ilegalidad las prácticas que describís. No estoy afirmando que alguna empresa en Paraguay la esté realizando ahora, pero ese tipo de situaciones pueden darse más fácilmente en el mercado de las compras públicas que en otros mercados como el privado. La colusión, que es el arreglo privado entre empresas que va a participar en una licitación pública, es un tema que conjuga al mundo de la Dirección de Contrataciones Públicas con el de la CONACOM, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ya estamos trabajando con la CONACOM en herramientas de identificación de prácticas de colusión que siempre van atadas a corrupción también. Entonces, estar trabajando en eso, lo que nosotros hacemos es quebrar las posibilidades o cerrar las brechas para que aparezcan casos de colusión en las licitaciones públicas, pero es un elemento bastante complejo que, como te decía, muchas veces es analizado no en el sector de las compras públicas, sino en el sector de defensa de la competencia. Y para terminar ya este último tema, último punto, que tiene que ver con que muchas veces Contrataciones Públicas hace todo lo que está a su alcance, hace los seguimientos de contrato, sanciona a empresas que infringieron y que no cumplieron, y estas que hacen recurren a otro poder del Estado para conseguir algún amparo y seguir operando con el Estado a pesar de haber fallado. Es decir, también hace falta un compromiso del lado del sector privado para poder todos juntos estirar el carro. Exactamente, y desde la dirección estamos promoviendo el uso de herramientas de autorregulación en los gremios. Ya estamos trabajando con el gremio metalúrgico, con el sector metalúrgico, que tiene una cantidad importante de provisiones al Estado, y estamos hablando con ellos y logramos que incluyan una cláusula en su compromiso de buen comportamiento en contrataciones públicas. Primero, la certeza absoluta antes de recurrir una compra o el resultado de una compra pública, y así no frenar la ejecución presupuestaria, y segundo, evitar prácticas colusivas y de corrupción que nazcan en acuerdos de un gremio. Director, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa en esta media mañana. Quédense con nosotros que todavía hay muchísimo más para contarles.